En este video vamos a ver un caso clínico de reforzamiento diferencial de conductas alternativas. Básicamente la pregunta va a ser la misma que la del video anterior. ¿Cómo disminuir conductas problemáticas e incrementar conductas deseables? De eso se trata el reforzamiento diferencial de conductas alternativas. Para eso vamos a ver el caso de Jaime. Jaime es un niño de 8 años con autismo, ¿sí? Una de sus preferencias es estar y jugar solo. Jaime, la problemática ocurre en un colegio, ¿sí? Cuando la maestra le pedía que hiciera sus deberes, arrancaban los estallidos. ¿Cómo se daban estos estallidos? Golpeaba la mesa con los puños, se balanceaba fuerte en su silla, ¿sí? Básicamente las características típicas de un estallido conductual. ¿Qué pasaba cuando Jaime hacía esto? La maestra le permitía, fíjense, que se tomara un descanso y se sentara solo en una silla al fondo de clase hasta que se calmase, ¿sí? Entonces, ante la conducta problemática que eran estos estallidos, la maestra lo dejaba irse al fondo, sentate solo, relajate, tranquila. Recuerden que sentarse, estar solo y jugar solo era una de las cosas que Jaime prefería. Entonces, vamos a... Este comportamiento, ¿qué pasó? Se fue incrementando de 4 a 5 veces más o menos por día. Entonces, por un lado, esto le impedía a la docente poder dar bien la clase, ¿sí? Porque teníamos conductas disruptivas. Y por otro lado, no le permitía a Jaime poder terminar las tareas. ¿Por qué? Porque cada vez que se frustraba o que no le gustaba algo, se iba al fondo, entonces nunca terminaba sus deberes. Vamos entonces al análisis del caso. El comportamiento no deseado, la conducta problemática, el golpear la mesa y balancearse fuerte en la silla, estaba siendo reforzado. Primero, si esta conducta dijimos que se mantuvo e incrementó en el tiempo, de entrada está siendo reforzado. ¿De qué manera está siendo reforzado? En este caso, negativamente. Recordemos que el reforzamiento negativo es que tras la emisión de una conducta, la consecuencia es la retirada o la prevención de un estímulo aversivo. Entonces, en este caso, la conducta problema, que es la que describimos acá arriba, era reforzada a través del escape de sus deberes, ¿sí? No le gustaba hacer las cosas, generaba este berrinche, este estallido. Entonces se podía liberar de hacer las tareas, se liberaba de eso que no le gustaba. Por eso es un reforzamiento negativo. Pero ¿qué pasa en esto? Jaime de vez en cuando adoptaba la conducta deseable, o sea, terminaba la tarea. Es decir, el completar la tarea era algo que él podía hacer. Entonces, por eso el procedimiento que estamos viendo es de reforzamiento diferencial de conducta alternativa. Si no, tendríamos que ir a otro tipo de procedimiento, que es cuando la persona no tiene en su repertorio una determinada conducta. Entonces vemos que sí podía hacer la tarea, pero la conducta problemática era reforzada. Se llama conducta de evitación. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos con el análisis del caso todavía. Tenemos que establecer cuál es ese reforzador. Como vimos, para poder analizar, esto ya sería más bien planificar la intervención. Para planificar la intervención tenemos que ver cuál es el reforzador de esta conducta y cuál vamos a utilizar para reforzar la conducta alternativa. En este caso se decidió utilizar el reforzador de escaparse de sus deberes también como reforzador para hacer los deberes, ¿sí? Puesto que ya se sabe que es un reforzador eficaz. O sea, fíjense acá, el psicólogo que trabajó este caso fue bastante astuto. Dijo, ok, ¿qué reforzador puedo utilizar para que Jaime empiece a hacer las tareas? Dijo, voy a utilizar el mismo reforzador de escaparse de las tareas para que Jaime incremente las tareas. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque yo ya sé que el irse a sentar solo al fondo del curso es algo que a él lo refuerza, ¿sí? Es algo que está manteniendo la conducta problema, por tanto es un reforzador. Ahora, vamos a planificar una intervención donde este mismo reforzador me refuerce, en vez de la conducta problema, la conducta objetivo, que es que él haga las tareas.
Vamos a ver entonces cómo lo pensaron a este caso. Lo primero que iban a hacer es proporcionar el reforzador, que era poder ir a estar solo, cada vez que Jaime completara un problema del libro. Completar un problema del libro es la conducta objetivo. Entonces, cada vez que él hiciera la conducta objetivo, iba a poder obtener este reforzador. Entonces, íbamos a dejar que se levantara y que se sentara solo en la silla al fondo de clases durante unos minutos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es la misma conducta, pero en este caso vamos a estar reforzando el que completó un problema. Completás un problema y te puedes ir a sentar solo. Inicialmente se le pedían solamente ejercicios fáciles, ¿sí? ¿Por qué? Porque había primero una mayor probabilidad de éxito, o sea, porque recordemos que él podía resolverlo, entonces al hacerlo bien fácil era más probable que lo hiciera bien y por tanto podíamos reforzar esta conducta deseada, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos al comienzo no es la perfección, es reforzar lo más rápido posible la conducta que deseamos. ¿Cuál era en este caso? Completar un problema. No importa que el problema fuera fácil y corto. Ya empezamos a reforzar una conducta alternativa a la del berrinche. Vean cómo se empezó con la misma, con el mismo reforzador a reforzar la conducta alternativa. Cada vez que Jaime, y acá recuerden, en el RDA siempre está un proceso de extinción. Entonces, ¿cómo iba a ser? Cada vez que Jaime tenía un problema de conducta, es decir, cada vez que hacía el estallido, todo esto que ya vimos, se utilizaba la extinción. Es decir, no aparecía el reforzador. ¿Cuál era el reforzador del estallido? El irse a sentar solo al fondo. Entonces, ahora cada vez que aparecía el estallido, no iba a aparecer este reforzador. Si el escape es el reforzador negativo, ¿sí? Recuerden, porque elimina el estímulo aversivo, no lo dejo escapar cuando tengo un estallido, ¿sí? Entonces, ahora que tengo un estallido, no voy a dejar que se escape porque el escaparse era el reforzador. Bueno, el escaparse en realidad no era irse al fondo de la sala. Entonces, básicamente no podía levantarse de su silla ni sentarse en el fondo de clase. Tenía que permanecer sentado en su silla, ¿sí? Fíjense acá cómo se eliminó el reforzador. Y cuando se calmase, hacer el problema del libro. Entonces, de cuajo se le eliminó el reforzador a la conducta problemática, ¿sí? Entonces ahora, vos vas a tener estallido y antes vos te ibas, ahora vas a permanecer sentado. La única forma que tenés de acceder al reforzador, de irte a sentar solo, es a través de la conducta objetivo. Entonces, hacer los problemas del libro producía reforzamiento, liberarse de las tareas, ir a sentarse solo, mientras que los arrebatos, ¿sí? Los estallidos, no lo producían, extinción. Entonces acá tenemos los dos procedimientos del reforzamiento diferencial de conductas alternativas. Se cambió, por último, ¿no? Bueno, no por último, pero después se pasó de un programa de razón fija. Recuerden que el programa de razón fija es, se emite la conducta, aparece el reforzador. Se emite la conducta, aparece el reforzador. Entonces, sentarse al fondo cada vez que resolvía un problema, al principio lo hacíamos de razón fija. Lo hicieron. Y tenemos que pasar a un programa de razón variable. Recuerden que los programas de razón variable son más resistentes a la extinción. ¿Qué quiere decir? Que es más probable que cuando no aparezcan los reforzadores la conducta se siga emitiendo, porque yo sé que tengo que emitirlas varias veces hasta que aparezca el reforzador. Esto se hace de manera gradual. Entonces, si al principio era cada un problema te ibas a sentar al fondo, ahora cada 2 problemas que resuelvas te vas a ir a sentar al fondo. Después pasaron cada 3 problemas y así hasta llegar a 5 problemas, ¿sí? Que ese fue un número bastante adecuado para la docente que le permitía dar clases, le permitió disminuir las conductas problemáticas. Entonces, ok, hace 5 ejercicios y te puedes ir a sentar y jugar un ratito solo. Y a Jaime le permitió también poder terminar todas las tareas. Entonces, ganó el Asenio, ganó Jaime, ganaron sus compañeros, ¿sí? Porque un estallido de conducta distrae a los demás, es difícil a veces de concentrarse. Entonces, ganaron todos. Por último, también se trabajó el tema de la generalización, que básicamente se le instruyó a los demás docentes a utilizar el mismo procedimiento para que Jaime pudiera
hacer lo mismo prácticamente en todas las clases. Entonces, con esto se extinguió la conducta problemática de hacer estos estallidos y se reforzó el hacer ejercicio. Ustedes podrían estar pensando, y bueno, pero ¿qué estamos reforzando el estar y jugar solo? Ok, puede ser. Primero, que no es algo problemático en sí, ¿sí? Hay chicos que necesitan jugar solo o que prefieren jugar solo. No es algo malo en tanto y en cuanto no impida la socialización, o sea, que no sea la única conducta de juego que tenga. Después se va a poder hacer otros procedimientos para que tenga aproximación a jugar con otros chicos. Pero este básicamente fue el procedimiento que se utilizó. Para finalizar, si utilizamos correctamente el reforzamiento diferencial de conductas alternativas, con un previo análisis funcional, recuerden que de nada sirve la técnica sin análisis funcional, es muy probable que el comportamiento deseable aumente y que los comportamientos problemáticos disminuyan. Como vimos, podemos utilizar el mismo reforzador, ¿sí? Que ya se venía, o sea, el mismo reforzador que mantiene la conducta problemática, lo podemos utilizar ahora para la conducta objetivo. ¿De qué nos sirve esto? Es que ya sabemos que este reforzador es un reforzador, ¿sí? Recuerden que a priori, o sea, antes de llevarlo a la práctica, no podemos saber si un estímulo va a reforzar o no. Pero si ya estamos viendo que esto lo refuerza, por ejemplo, en otro puede ser la atención social, recibir la atención de la docente de clase o de los padres o de los amigos, puede estar manteniendo conductas problemáticas. Entonces ahora solo vas a tener la atención cuando emitas la conducta objetivo. Pero ya sabemos que la atención en este caso funciona como reforzador. Por poner otro ejemplo distinto. Podemos hacer eso o podemos usar otros reforzadores, ¿sí? Pero deben ser contingentes. Por lo menos al principio. No es que te voy a dejar salir dentro de 1 hora. No. Tiene que ser. Haces la conducta, aparece el reforzador. Si no es contingente, se dificulta mucho que se refuerce la conducta deseable. Y por último, debemos facilitar y entrenar a la persona en la conducta alternativa para que sea fácil de reforzar. Y esto es el punto esencial. Si nosotros no ayudamos a que la persona haga la conducta objetivo, no le facilitamos que lo haga, no la vamos a poder reforzar. Y si no la reforzamos, no va a incrementar y nunca va a poder competir con la conducta problemática. Entonces, ahí hay que ser antiperfeccionista. No importa que la conducta no sea lo mejor, que no sea perfecta, pero nos vamos aproximando y vamos a empezar a reforzar esas aproximaciones. Eso es lo fundamental, enfocarnos en lo que queremos que la persona haga y no tanto en lo que queremos evitar que la persona haga o que lo que queremos que deje de hacer. Hasta acá el video, espero que te haya servido. Vamos a hacer algunos videos así en formato más corto. Si te gustó, ponele me gusta, compartir, comentar, que todo eso me ayuda a seguir creciendo como canal. Muchísimas gracias.